Tomás, el ratoncito, sigue un olor delicioso por la panadería oscura. Esta es su historia. Tomás es un ratoncito muy curioso. Vive en un agujerito en la pared de una panadería. Le encanta el olor a pan caliente. Es el ratoncito más curioso del barrio. De día, la panadería está llena de gente. Huele a pan, a galletas y a pastel. Tomás mira todo desde su agujerito, feliz. ¡Qué rico huele todo aquí! El ratoncito huele el aire y sonríe muy feliz. Por la tarde, la panadera cierra la tienda. Apaga las luces y cierra la puerta con llave. La panadería se queda vacía y muy silenciosa. Tomás se queda solito otra vez. Pero el olor a pan todavía flota un ratito más. De noche, todo está oscuro y tranquilo. La luna entra por la ventana de la tienda. En la estantería solo queda un panecito. Tomás mira el pan con ojos grandes. Pero ese pan es para vender mañana, no para él. Tomás se acuesta en su camita pequeña. Pero su barriguita hace ruido, bru, bru, bru. El ratoncito tiene un poco de hambre. Sueña con el olor a pan recién hecho. En sus sueños, Tomás come pan calentito y dulce. De pronto, Tomás levanta las orejas. Un olor muy rico llega por debajo de una puerta. Huele a pan caliente, a pan recién hecho. Pero, ¿quién cocina pan a estas horas? La panadería está cerrada y todo está oscuro. Pero alguien cocina algo que huele muy rico. ¿Quién cocina de noche? Tomás sale de su agujerito con cuidado. Sube al mostrador de la panadería vacía. El olor a pan caliente flota en el aire. El ratoncito mueve la naricita, huele, huele, huele. ¿De dónde viene ese olor tan rico? Tomás mira a su alrededor, confundido. La tienda está oscura y no hay nadie. El reloj de la pared marca la medianoche. Entonces, ¿quién cocina ese pan tan rico? El ratoncito no entiende nada de nada. Tomás piensa y piensa en su cabecita. Nadie cocina en una panadería cerrada. ¿Será un cocinero secreto? ¿Será magia? El olor a pan caliente lo llama otra vez. Tomás tiene que descubrir este misterio. Entonces Tomás ve una luz dorada y cálida. Seo por debajo de la puerta de la cocina. Alguien cocina ahí dentro, seguro. El olor a pan es cada vez más fuerte. Tomás mira su agujerito calentito y seguro. Puede volver a la cama y dormir tranquilo. Pero su curiosidad es muy, muy grande. Quiere saber quién cocina de noche. Su curiosidad es más fuerte que el sueño. El ratoncito respira hondo, 1, 2, 3 veces. Es pequeño, pero también es muy valiente. Su curiosidad gana al miedo otra vez. Camina despacio hacia la puerta de la cocina. Tomás busca la manera de entrar en la cocina. Pasa por un huequito debajo de la puerta. Del otro lado, el olor a pan es enorme. Dentro, la cocina es muy, muy grande. Las mesas y los cuencos son gigantes para él. Todo huele a harina y a pan caliente. Tomás camina despacio por el suelo de madera. El olor a pan lo guía hacia el fondo de la cocina. En el suelo, Tomás encuentra una pista. Son huellas pequeñas y blancas de harina. Alguien estuvo aquí cocinando hace poco. El ratoncito sigue las huellas con cuidado. ¿A dónde lo llevan estas huellas de harina? Tomás busca de dónde viene el olor. Huele un saco de harina y un cuenco de masa. La masa está blandita y todavía tibia. Alguien cocina aquí ahora mismo. De repente, algo se mueve sobre la mesa. Un rodillo de madera rueda solo, despacio. Tomás se queda quieto, con el corazón rápido. ¿Quién mueve ese rodillo en la cocina? Tomás sube a un banquito de madera para ver mejor. Al fondo de la cocina hay un horno grande. El horno brilla con una luz naranja y cálida. De ahí viene todo el olor a pan. Tomás abre mucho sus ojitos negros, asombrado. El olor a pan caliente ahora es muy fuerte. Tomás se acerca al horno, paso a paso. Sus patitas tiemblan un poquito de emoción. Algo grande se mueve junto al horno. El olor a pan caliente es muy fuerte.
junto al horno, una sombra grande se mueve despacio. Tomás contiene la respiración. ¿Quién será? Tomás corre a esconderse detrás de un saco de harina. Se hace muy, muy pequeñito. Solo asoman sus ojitos y sus orejas rosas. El corazón le late muy, muy rápido. La sombra se mueve suave junto al horno. Va de un lado a otro, despacio y tranquila. No parece un monstruo ni nada malo. Pero Tomás todavía no ve quién es. ¿Quién cocina ese pan en la oscuridad? Hace calorcito cerca del horno encendido. Tomás abraza su bufanda roja, nervioso. El olor a pan recién hecho lo rodea entero. ¿Quién cocina ese pan en secreto? Tomás espía con un solo ojito negro. La luz naranja del horno brilla en su ojo. La sombra se acerca otra vez al horno grande. El ratoncito casi no respira de la emoción. Entonces Tomás ve dos manos con un delantal lleno de harina. Las manos meten una bandeja dentro del horno. El olor a pan caliente llena toda la cocina. Pero la figura sigue entre las sombras. Tomás quiere ver quién cocina de verdad. Sea un poquito de detrás del saco de harina. Da un pasito, y luego otro pasito más. La figura se gira despacio hacia él. Es la panadera. Vuelve cada noche en secreto para cocinar. Y no cocina para la tienda, cocina un panecito solo para Tomás. La panadera sonríe al ver al ratoncito. Hace muchos días que conoce a Tomás. Lo vio una noche, pequeño y con hambre. Desde entonces, cocina en secreto para él. Por eso la cocina huele a pan toda la noche. Cada noche, la panadera vuelve a la cocina. Amasa una bolita de masa muy pequeña. Hace un panecito del tamaño de un ratón. Y lo cocina con mucho, mucho cariño. El panecito huele de maravilla en el horno. La panadera saca el panecito del horno caliente. Lo pone en un platito, al lado de una nota. La nota dice, para mi amiguito. El olor a pan caliente es delicioso. La panadera se agacha y le da el panecito. Toma, pequeñito, esto es para ti, le dice. Los ojos negros de Tomás brillan de alegría. Nadie había sido tan bueno con él. Tomás come el panecito calentito, feliz. Está blandito, dulce y huele de maravilla. La panadera lo mira con una sonrisa tierna. El misterio de la panadería ya tiene respuesta. Ahora Tomás y la panadera son amigos. A veces, el misterio más bonito es alguien que te quiere en secreto. ¿Y en tu casa, quién cocina algo rico? Cuéntamelo aquí abajo.